Bueno, hermanos, lección número 9, lección sobre la que girará el sermón el día de esta tarde, hermanos. La enseñanza lleva por nombre, según pueden ver en sus pantallas, hermanos, Cristo y el nuevo pacto, hermanos. Es sobre lo que estaremos tocando el día de hoy, hermanos. Empezamos, hermanos, primero, el nuevo pacto no es el pacto mosaico renovado, hermanos. ¿Sí? Tampoco es el pacto abrámico, simplemente extendido a los gentiles. Más bien, el nuevo pacto es una administración que es cualitativamente distinta y superior a estos pactos, porque está establecida con la sangre de Cristo y sobre mejores promesas, hermanos. Cristo no solo anuncia este pacto, ni se limita a ser su principal beneficiario en su mediación, en su mediador, su fundamento y su sustancia. Aquel en quien toda la historia pactual de la redención alcanza su cumplimiento definitivo e irrepetible, hermanos. Y sobre esta idea es sobre la que irá girando, hermanos, la enseñanza en esta tarde, porque queremos compartir con ustedes sobre, recordemos, hermanos, de esta serie de la teología pactual, hermanos. Recuerden que estamos estudiando por las tardes, hermanos, los domingos, todo lo concerniente a lo que creemos como bautistas dentro de nuestra teología y la forma de interpretar las escrituras, hermanos. Esta serie, hermanos, recuerden que les habíamos comentado que nos va a llevar 12 lecciones. Hoy estamos tocando la 9 y nos quedan todavía algunas por culminar todo lo referente a la teología pactual, pero, hermanos, ya hemos pasado en las 8 lecciones anteriores por todos los pactos que fueron apareciendo en la Escritura. Desde, hermanos, el inicio en la creación y el pacto con Adán, y nos fuimos viendo cada uno, hermanos, presentando el protoevangelio, después Noé, después Abraham, Moisés, David, y todavía la semana pasada estábamos viendo, hermanos, o estábamos estudiando sobre las profecías del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel. Hoy vamos a ver, hermanos, el cumplimiento de esas profecías. Y en torno a eso, hermanos, vamos a girar la enseñanza. Hermanos. Era la noche de Pascua, mis hermanos, y Jesús, junto a sus discípulos, estaban reunidos todos en el aposento alto de Jerusalén, celebrando la cena, hermanos, que conmemoraba en aquel tiempo la liberación de Israel de Egipto. Y para ellos, hermanos, esta liberación de Israel de Egipto, conmemorada en esa cena, representaba el acto constitutivo del pacto mosaico, del pacto del Sinaí, del pacto con Israel. Para ellos, la celebración de esta cena, hermanos, era esa representación. Y era algo muy importante para la nación de Israel. Y en medio de esa celebración que se estaba llevando a cabo, nuestro Señor Jesucristo toma la copa y pronuncia palabras que reorientan el significado de todo aquello que Israel había celebrado durante siglos en referencia a la Pascua, hermano. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20, hermanos, y dice nuestro Señor Jesucristo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, dice nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras, ojo mis hermanos, Jesús no solamente estaba instituyendo
un rito religioso. Mis hermanos, con estas palabras nuestro Señor Jesucristo estaba declarando la realidad hacia la cual todo el sistema religioso del Éxodo y todo lo declarado en el Sinaí había apuntado, hermanos. Es decir, a la liberación definitiva, al perdón completo, a la relación totalmente restaurada con Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto, anunciando que estaba a punto de ocurrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ocurriría a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él toma esta copa. El Cordero Pascual que Israel había sacrificado durante generaciones era solamente un tipo de lo que habría de venir. Nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando que Él era la realidad de aquello que anunciaba ese sacrificio que la nación de Israel continuamente celebraba año tras año. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, aquí está la verdad. El día de hoy estamos llegando a una lección que en cierto sentido, hermanos, es el corazón de toda la serie, de toda la teología pactual, hermanos. Como comentaba ahorita, hemos hecho un recorrido y esperaría, hermanos, que esto siempre estuviera en nuestra memoria. Hemos hecho un recorrido desde el pacto de obras en la creación, ese pacto que hizo nuestro Señor, nuestro Dios con Adán. Después, cómo eso prosiguió a la presentación del protoevangelio en Génesis 3:15, y posterior a eso empezaron a anunciarse los pactos, hermanos, como lo es el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, que incluía a la nación de Israel, al pueblo de Israel, el pacto con David, y las promesas proféticas de ese nuevo pacto que estaba siendo revelado en Jeremías y en Ezequiel. ¿Sí? Todo ese recorrido que vimos nosotros en el Antiguo Testamento, y como lo fuimos analizando, viene a converger en este punto, hermanos, que estamos viendo el día de hoy. En esta cena de nuestro Señor Jesucristo que está instituyendo, hermanos. Cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, estaba teniendo la más amplia y necesaria luz de revelación que necesitaban. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y junto a ellos, a la nación de Israel, que escuchaba, mira, todo aquello que estaba escrito, todo aquello que ustedes adoran y veneran, aquí tiene su cumplimiento. Y aquí estoy. Todo eso, hermanos, venía a apuntar a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los domingos usted recordará que oramos como iglesia. Puntos extras al que se acuerde de la última petición. Si recuerda que la última petición por la que oramos todos los domingos, hermanos, es por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese punto, hermanos, eso es lo que apuntaba absolutamente todo el Antiguo Testamento. Y de alguna manera, hermanos, el Nuevo Testamento también sigue apuntando hasta eso. Pero ahí era cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba revelando plenamente en el nuevo pacto. ¿Sí? Ahora, ya estudiamos a Cristo como el mediador de ese pacto. Hay lecciones que estuvimos estudiando, usted recordará los días martes, donde hablamos, hermanos, cuando Job se da cuenta de la necesidad de un árbitro, ¿sí? Y que ese árbitro lo declara como el redentor que él necesitaba, y cómo la Escritura nos revela en el Nuevo Testamento que ese árbitro, ese redentor, apuntado a nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos los días martes esa hora de mediación.
Hoy no nos enfocaremos tanto en esa obra de mediación, hermanos. El enfoque va a ser más pactual para ir acorde a la serie. Mi intención es que comprendamos, hermanos, en qué sentido el nuevo pacto es cualitativamente distinto y superior a los anteriores pactos, tanto del mosaico como el abrámico y cualquiera de los pactos que estudiamos con anterioridad. Y esta distinción, hermanos, es importante porque partiendo de esta distinción es como nosotros vamos a entender qué es la iglesia, qué es el bautismo. Y también al mismo tiempo, hermanos, vamos a entender nuestra verdadera posición delante de Dios. Pero esto únicamente, hermanos, creemos, se corrobora con firmeza entendiendo qué es esa novedad que aplica en el nuevo pacto. Ese distintivo cualitativo del nuevo pacto en contra o a diferencia de los otros pactos, hermanos. Esto no es un invento de nosotros. La iglesia a través de la historia ha afirmado esto. Y vamos a ir dando ese recorrido para después, posteriormente, hermanos, ver el argumento bíblico y redondear la enseñanza. Tenemos, hermanos, a Agustín de Hipona, quien afirmaba que hay un mediador único entre Dios y los hombres. Agustín de Hipona insistió con vigor que la mediación de Cristo, ojo, no es una mediación que hace de grado. Es decir, no es simplemente un mejor mediador que los otros. ¿Sí? No es simplemente un mejor mediador. ¿Por qué, hermanos? Porque los sacerdotes levíticos, de alguna manera, eran mediación entre Dios y el pueblo pecador. De alguna manera, el sacerdocio levítico mediaba en esa instancia, acorde al Antiguo Testamento. Agustín de Hipona dice, no es simplemente nuestro Señor Jesucristo un mejor mediador, sino que es un mediador de naturaleza única. No es mejor, es único. ¿Sí? Ese único, hermanos, lo pone en una posición totalmente distinta a cualquier otro mediador que tú pudieras encontrar en el Antiguo Testamento. Y a eso se hacía referencia. Decía Agustín que solo Dios, hombre, puede ser capaz de mediar entre Dios y los hombres, porque solamente Él participa plenamente de ambas naturalezas y sin confundirlas. Los mediadores del Antiguo Testamento, como Moisés, que fue una especie de mediador, hermanos, como los sacerdotes, que eran una especie de mediador, como los profetas, que también eran una especie de mediador, solo eran tipos que señalaban hacia el único mediador, pero no eran mediadores en el mismo sentido que Cristo. Eran mediadores de una naturaleza distinta, eran mediadores humanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro mediador, Dios y hombre. ¿Sí? Totalmente distinto. Dice Agustín en la Ciudad de Dios, hermanos, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No Moisés, no los ángeles, no los profetas. Ellos señalaban, dice, a un mediador. Él es el mediador entre el Creador y la criatura caída. Solo puede medir aquel que es simultáneamente ambas cosas sin ser reducido en ninguna de las dos. Eso era lo que afirmaba la iglesia, hermanos, en los primeros siglos. Después de esto aparece otro hombre, hermanos, Anselmo de Canterbury, hermanos, más pegado a la Edad Media. Este hombre, algo que hemos estado haciendo mucho hincapié, hermanos, de estas palabritas que muchas veces decimos, pero qué necesidad, pero a veces son necesarias, hermanos. El Cur Deus Homo, hermanos, de Anselmo. Anselmo afirmaba con el Cur Deus Homo que la mediación suficiente del nuevo pacto requería necesariamente la encarnación del Hijo eterno de Dios. No podía ser de otra manera. El Hijo eterno de Dios tendría que verse encarnado
¿Para qué? Para poder ser ese mediador que necesitábamos. ¿Por qué? Porque la deuda del pecado, hermanos, fue contra un Dios que es infinito. Por lo tanto, la deuda que se tenía que pagar era una deuda de la misma naturaleza, una deuda infinita. Solamente, hermanos, un ser que fuera totalmente capaz de representar a la humanidad, es decir, ser verdadero hombre, y al mismo tiempo ofrecer simultáneamente esa satisfacción en cuanto al valor infinito de la ofensa, solamente el verdadero Dios podía hacerlo. Solamente ese pudiera cumplir con las características de ser el mediador de un pacto, que el pacto proveyera realmente el perdón total y completo de la ofensa delante de Dios. Por eso, hermanos, el nuevo pacto descansa sobre esa mediación. Y al descansar sobre esa mediación, sobre un mediador que es infinitamente superior en naturaleza y es único, al descansar sobre eso, entonces nos lleva a concluir también que sus promesas en ese nuevo pacto con ese mediador son cualitativamente distintas a todas las demás promesas que pudieran haber existido en el Antiguo Testamento. No había nada que el sistema levítico, del sacerdocio levítico, pudiera ofrecer que igualara lo que Cristo estaba ofreciendo. Era imposible, hermanos. Más adelante aparecen hombres como por ejemplo John Owen, que habla sobre el pacto de redención como el fundamento eterno. El fundamento eterno del nuevo pacto. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Hay muchos que piensan que el pacto de redención es uno y el nuevo pacto es otro. Y el pacto de obras es otro. Hay unos que piensan que son tres pactos: pacto de redención, pacto de obras y nuevo pacto. Hay otros que piensan que el pacto de redención es el nuevo pacto. Y únicamente hay nuevo pacto y pacto de obras, pacto de gracia y pacto de obras. En esta cuestión teológica, hermanos, no nos vamos a poner a profundizar cuántos pactos hay en ese sentido. Pero lo que sí tenemos que tener bien en claro es que ese pacto de redención, que ahorita vamos a ver un poco más, es el nuevo pacto históricamente aplicado, ¿sí?, a la creación. El pacto de redención, hermanos, es un pacto que se hizo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? En ese sentido lo vamos a ir entendiendo, hermanos. John Owen desarrolla con profundidad la relación que hay entre este pacto de redención. Ojo, el pacto de redención, cuando hablamos de pacto de redención nos estamos refiriendo al pacto eterno entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y el nuevo pacto en su aplicación histórica, en su cumplimiento histórico. Con esto tenemos, hermanos, que el nuevo pacto no es una decisión tomada en el tiempo en respuesta a la caída. ¿Por qué el nuevo pacto no es una decisión tomada en respuesta a la caída, hermanos? Porque el nuevo pacto es la manifestación del pacto de redención. Y el pacto de redención, hermanos, es ese acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde Dios Padre le daría a un pueblo y Dios Hijo moriría por ese pueblo y el Espíritu Santo aplicaría la pertenencia a ese pueblo. Se hizo antes de que, inclusive, hermanos, la creación existiera. Entonces, el nuevo pacto o la salvación de Dios no puede ser una respuesta a la caída. La salvación de parte de Dios, hermanos, es la manifestación de ese pacto de redención en la historia. Es la manifestación temporal de ese propósito eterno. ¿Cuál propósito? Lo decía ahorita, el Padre prometió dar al Hijo un pueblo. El Hijo prometió redimir mediante su obediencia y su sangre a ese pueblo.
Y el Espíritu Santo prometió aplicar los beneficios de esa redención al pueblo. Ese pacto, hermanos, se estableció en la eternidad, inclusive antes de que el pueblo existiera. Por eso no es una respuesta, hermano, la salvación no es una respuesta a la caída. Es la aplicación del decreto eterno de Dios antes, inclusive, de que Él nos creara. El nuevo pacto, hermanos, establecido en la última cena y sellado en la cruz, es ese propósito eterno apareciendo o declarándose en el tiempo con poder consumatorio. Dijo John Owen, hermanos, el nuevo pacto es, en su administración histórica, no es sino la manifestación en el tiempo del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Todo lo que Cristo hace como mediador del nuevo pacto, su encarnación, su obediencia, su muerte, su resurrección y su intercesión, es el cumplimiento de lo que se había prometido hacer en el consejo eterno en la Trinidad. Entonces, esta siempre fue la postura de la iglesia a través del tiempo, hermano. Pero no nos podemos quedar con la postura de hombres. Tenemos que corroborar que esta postura que establecieron los hombres a través del tiempo en la iglesia sea realmente el fundamento bíblico. Y a eso vamos a pasar ahora. ¿Sí? Lo hacemos de esta manera, hermanos, para que veamos que no somos una novedad teológica. Inclusive somos lo que siempre se ha creído. Cuando usted escucha hablar de que la nación de Israel como nación per se va a ser salva y que todos los en Israel van a ser salvos, hermanos, eso es un pensamiento de hace 2 siglos. No es antiguo. ¿Sí? En el sentido como lo manifiestan. Ahora vamos a ver lo que sí tiene sentido, hermano. Repito, hermanos, Lucas 22, 20, hermanos, la institución del nuevo pacto. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos con esta declaración porque esto nos va a ir dando el sentido de todo lo que decíamos anteriormente, hermanos. Y me voy a ir palabra por palabra. Tenemos primeramente esta copa. Ojo, hermanos, no está refiriendo a la copa de la Pascua en el sentido ordinario. Acuérdense que decíamos, hermanos, en ese tiempo de la cena pascual, cuando lo hace nuestro Señor Jesucristo, la copa tenía un significado muy grande para la nación, hermanos, y muy importante. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice esta copa, ya no se está refiriendo al significado que tenía. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo está manifestando en esa copa a la realidad que trasciende y cumple lo que aquella copa no podía cumplir. Jesús toma, hermanos, el símbolo más sagrado en la memoria histórica de Israel y le da un significado completamente distinto. El símbolo más sagrado, hermanos, para la nación de Israel era esa copa, como rito religioso. Y nuestro Señor Jesucristo le está dando otro significado, más importante del que tenía, que era importante, pero era un significado que le estaba dando todavía mucho más importante. ¿Sí? La copa, usted recordará, hermanos, recordaba la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de Egipto, hermanos. Ahora estaba apuntando a una sangre más preciosa. Esa sangre que en aquel tiempo los protegió, hermanos, en Egipto para que no murieran los de ese hogar, y con esa sangre era la señal.
Ahora nuestro Señor Jesucristo estaba dictando a una sangre más preciosa que esa, hermano. ¿Sí? Por lo tanto, estaba apuntando a una liberación más radical todavía. Después dice, el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto, dice. El artículo definido en el original griego, hermanos, que se usa aquí es hekaine diakteke. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto apunta directamente y estaba plenamente relacionado con el nuevo pacto que de la misma forma hacía referencias en Jeremías 31 que vimos la semana antepasada. Cuando él dice este nuevo pacto, está utilizando la misma terminología del nuevo pacto profetizado en Jeremías 31. Los eruditos de la ley del Antiguo Testamento inmediatamente tendrían que haber relacionado. Muchos no lo hicieron, pero estaban utilizando el mismo significado. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando no es un nuevo pacto en el sentido de que ese nuevo pacto era inesperado y los estaba agarrando por sorpresa. No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo les estaba presentando que era el nuevo pacto que los profetas habían anunciado. Es decir, no les estaba diciendo nada nuevo. Cuando dice nuevo pacto, no se estaba refiriendo a que ustedes no conocían esto, pero se los estoy presentando. No, nuestro Señor Jesucristo les está recordando ese nuevo pacto que hace años atrás, cientos de años atrás, estaba profetizado. Es este. Ellos tendrían que haber sabido a qué se estaba refiriendo. La conexión que hay entre la última cena de nuestro Señor Jesucristo y la profecía de Jeremías es explícita y es intencional, hermanos. Hay una conexión tremenda. Ahora, después de decir, es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. Aquí está el elemento más distintivo del nuevo pacto y de toda la administración anterior, hermanos. No está basado, no está sustentado en la sangre de toros o de machos cabríos, como era la costumbre. Y que ese sacrificio, ¿qué pasaba con ese sacrificio, hermanos? Año con año se tenía que estar repitiendo porque no era suficiente. Año con año se tenía que estar repitiendo. Y nuestro Señor Jesucristo, miren, este nuevo pacto, que es mejor que el otro, cualitativamente superior, es en mi sangre. En la sangre del Hijo de Dios encarnado, hermanos. No en la sangre de un cordero que cubría el pecado por tiempo, o el umbral únicamente de la puerta, sino la sangre, hermanos, del Hijo de Dios encarnado, y estaba siendo ofrecida, hermanos. La diferencia al otro es que este ofrecimiento iba a ser una sola vez para siempre. Hebreos 9:12 habla de esto. Entonces, se está instituyendo un nuevo pacto, pero un nuevo no porque sea una novedad, sino que el cumplimiento de ese nuevo pacto que se había anunciado cientos de años atrás, tanto Jeremías como Ezequiel, se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora, vamos a ver cómo el nuevo pacto es superior y no tiene una continuidad, sino al contrario es una discontinuidad con el nuevo pacto, hermanos. Hebreos 8, versículos 6 al 9, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y me brinco al versículo 13, hermanos.
Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo, ¿qué dice? A desaparecer. El argumento de Hebreos 8, hermanos, es sistemático, hermanos, y es uno de los más fuertes en el Nuevo Testamento sobre la relación que hay entre el nuevo pacto y el pacto mosaico o el antiguo pacto. Dice que es superior, hermanos, en todos los sentidos. El autor de los Hebreos, hermanos, construye este caso, inspirado por Dios, hermanos, lógicamente, pero sobre tres afirmaciones que se refuerzan cada una de estas mutuamente, hermanos. Primero, dice, hermanos, que es un misterio más excelente, ¿sí? Un mejor mediador, dice. La comparación, si usted se da cuenta, mis hermanos, es directa y con una intención deliberada, hermano. Dice que es mejor ministerio, mejor mediador, mejor pacto y mejores promesas. En resumen, hermanos, y con un entendimiento lógico, ¿son iguales? No, ¿verdad? Es mejor, dice. No son iguales. No es una administración distinta a aquel pacto. Es mejor, dice, en todos los sentidos. El autor de los Hebreos, ojo, esto es importante, el autor de los Hebreos no está argumentando que el pacto mosaico o que el pacto con Israel era malo. No está diciendo que era malo. Tampoco está diciendo, hermanos, que Dios cometió un error al establecer ese pacto. Lo que está argumentando el autor de Hebreos, inspirado por Dios, es que este pacto, el pacto mosaico, era tipológico en la forma en que fue diseñado. Era temporal por la naturaleza de ese pacto. Y su función era precisamente que con ese pacto se apuntara a algo mejor que él mismo no podía hacer, a algo mejor que en ese pacto mosaico no se podía llegar. Por eso es que esperaba algo mejor. Entonces, no es que el pacto mosaico haya sido malo, no, hermanos, sino que no era la función del pacto mosaico salvar. No era su función. Su función era que apuntaran a Cristo, que apuntaran a mejores promesas. La superioridad, hermanos, del ministerio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, cuando dice mejor ministerio, la superioridad, decíamos ahorita, hermanos, no es de grado. No es un sacerdote que está en un mayor orden. No, hermanos, la superioridad de Cristo es de naturaleza. Cristo es según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y Melquisedec, hermanos, era mucho antes. Entonces, la superioridad en su ministerio sacerdotal, hermanos, no es de grado, es de naturaleza. Y al ser mediador de un mejor pacto, ¿sí?, la mejoría de ese pacto no era de grado, era de naturaleza, cualitativamente superior, hermanos. Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios, decíamos ahorita, hermanos, que debían repetirse. Cristo ofreció un sacrificio que no necesita ser repetido. Y muchos están ahorita esperando la construcción de un tercer templo. Es una locura, hermano. Es una locura de verdad. ¿Quieren un mejor sacrificio del que fue ya en Cristo? ¿Dónde? Es imposible. Ahora, otra cosa, hermanos, los sacerdotes levíticos eran pecadores. Los sacerdotes tenían necesariamente que ofrecer primero un sacrificio por ellos, para luego ofrecer sacrificio por el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no pecó. No tuvo que ofrecer sacrificio por él,
para interceder por nosotros. Eso ya lo hace, hermanos, ¿de qué? De otra naturaleza. Y otra cosa más importante en cuanto al ministerio, hermanos. Todos esos sacerdotes levíticos murieron. ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué pasó con él? Murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. No es grado, hermanos. Naturaleza distinta a lo que nos aferramos. Una insuficiencia estructural del pacto mosaico tenemos también, hermanos. Este argumento que presenta el autor de los Hebreos es preciso, hermanos. El hecho de que Dios prometiera un mejor pacto, un nuevo pacto, a través de Jeremías, es la prueba de que el primer pacto o ese pacto mosaico era insuficiente. Ojo, y recordemos, no decimos que es insuficiente en el sentido de que Dios haya cometido un error al momento de diseñarlo. No, hermanos, Dios no cometió un error al momento de diseñar el pacto mosaico. No es por eso la necesidad del nuevo pacto, hermanos. Es insuficiente en el sentido de que fue diseñado, ¿sí?, con una insuficiencia intencional. ¿Sí? Platicaba con Jenice, hermanos, cuando estábamos releyendo la lección de hoy, y decíamos eso, hermano. O sea, cuando dice que es insuficiente, no quiere decir que hubo un error en Dios para que no cumpliera ese pacto, sino que, hermanos, la función de ese pacto era otra. Y por decreto de Dios, hermanos, así era. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Dios era que ese pacto apuntara hacia su cumplimiento de un nuevo pacto y que ese pacto se diera ante ese nuevo pacto. Aunque hay mucho evangélico hoy queriendo regresar al pacto antiguo. Pero el nuevo pacto es superior. El versículo 8, hermanos, identifica el punto en el que el otro pacto era insuficiente. Dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, hermanos. La necesidad de ese nuevo pacto surge del fracaso de Israel, en ese sentido, ojo, la necesidad, no el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿cuándo se establece? En la eternidad. Pero la necesidad para el pueblo de ese nuevo pacto surge como en respuesta al fracaso de Israel, porque Israel no pudo cumplir las condiciones del pacto mosaico. En el versículo 9 dice bien claro, ellos no permanecieron en mi pacto, incumplieron ese pacto. Como hemos visto a lo largo de esta serie, hermanos, ese fracaso no era accidental, no agarró por sorpresa a Dios, hermanos. Ese fracaso de Israel en el pacto mosaico era la consecuencia inevitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exigía, hermanos, obediencia perfecta. ¿A quién exigía obediencia perfecta? A alguien que tiene el corazón de piedra. Ese era el problema, hermanos. El pacto mosaico, hermanos, no prometía una transformación del corazón, un cambio de corazón de piedra por uno de carne, no lo prometía, pero exigía. No iban a poder cumplirlo nunca. Siguiente argumento, dice el autor de los Hebreos, lo que envejece está próximo a desaparecer, dice. Ojo, este versículo, hermanos, es muy probable que la epístola de los Hebreos haya sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Todos sabemos qué pasó en el año 70 después de Cristo, si no les recuerdo, hermanos. Exactamente. Destrucción del templo. ¿Sí? Este texto, hermanos, es una declaración de el declive teológico con consecuencias históricas inmediatas que sufriría la nación de Israel.
el sacrificio o el sistema sacrificial levítico, el sacerdocio arónico, hermanos, las fiestas y las ceremonias del calendario israelita, todo eso quedaría obsoleto. No porque Dios haya cambiado de parecer, hermanos, sino porque la sustancia hacia la que apuntaba todo esto ya había llegado. Y por decreto de Dios, hermanos, y por mano soberana de Dios, en ese tiempo, el templo es destruido. Pero somos tan necios los evangélicos, hermanos, que hoy estamos esperando y anhelando la construcción de un tercer templo. Es una necedad tremenda, hermano. La mano poderosa de Dios manifestándose para que entendiera el pueblo que eso ya había pasado y que a lo que apuntaba ya estaba presente. Necedad, hermano, necedad únicamente. Nuestra confesión de fe, en consecuencia, con este argumento del autor de los Hebreos, hermanos, articula en alguna manera que las ordenanzas ceremoniales del Antiguo Testamento han sido abolidas bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque han sido cumplidas en Cristo. Lo que pertenece, hermanos, lo que permanece, únicamente es la ley moral de Dios. Eso sí permanece, pero no permanece, ojo, como camino a la salvación. Recordemos, hermanos, que la ley moral de Dios pertenece únicamente como una expresión del carácter inmutable de quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve los 10 mandamientos. Ese es el carácter de Dios, hermano. Ahora, ese nos sirve como una guía para la vida de aquellos que hemos sido transformados o regenerados, que hemos nacido de nuevo. Y nuestra confesión de fe, hermanos, es clara en este punto. Se las voy a leer, hermanos. Dice, este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, después mediante pasos adicionales hasta cumplirse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo ¿sí?, han sido salvos de entrar a la posterioridad del Adán caído, han obtenido vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Sí? Capítulo 7, párrafo 3, que es el que estamos cerrando en estas lecciones. Entonces, superior al mosaico. Ya vimos, ¿verdad?, que era superior. Quizás mis hermanos que conozcan un poquito más, se acuerdan que hemos dicho que tenemos hermanos en la fe que bautizan niños, ¿sí? Nuestros hermanos presbiterianos y muchos congregacionalistas. John Owen, un congregacionalista, a los que bautizan niños, hermanos, recordemos, les llaman paedobautistas. John Owen, que era un paedobautista, afirmaba totalmente esto. Igual que los bautistas de aquel tiempo, del siglo XVII. Pero muchos presbiterianos, en su mayoría protestantes, la mayoría de protestantes, estos mismos principios que se aplicaban al pacto mosaico, no se lo aplicaban al abrámico. Porque decían, sí, el nuevo pacto es distinto al mosaico. Por eso, hermanos, no hay presbiterianos esperando la construcción de un tercer templo. Porque ellos afirmaban esto. Pero dicen, pero el problema no es que sea el mismo pacto con Moisés. Es que el nuevo pacto es el mismo que el pacto con Abraham. Allá está el problema. Pero bueno, hermanos, ¿aplicará esa novedad de pacto al pacto abrámico? ¿O será el pacto abrámico lo mismo que el nuevo pacto? Únicamente con una administración distinta. Es lo que vamos a ver ahora en esta lección, hermanos, con la que, si alcanzamos, hermanos, vamos a ir cerrando. ¿Sí?
El nuevo pacto y el pacto abrámico, hermanos, cumplimiento y definición. La relación del nuevo pacto con el pacto abrámico, ya lo vimos ese pacto, usted recordará, hermanos, es más matizada que su relación con el mosaico. Y aquí es, hermanos, donde nosotros como bautistas confesionales, creo yo, hacemos una contribución más precisa y distintiva dentro de la reforma. Un error que es necesario evitar, hermanos, o bueno, en ambas direcciones, dos errores. Primero, hermanos, no podemos decir que el nuevo pacto simplemente continúa el pacto abrámico sin cambio significativo. Porque el presbiteriano piensa esto, hermanos, que el pacto abrámico cambia únicamente la administración, pero sigue siendo el mismo, el nuevo pacto. Por eso bautizan infantes, ahorita les voy a explicar por qué. Debemos de cuidar caer en ese error, pero también debemos de evitar caer en el error de pensar que el nuevo pacto anula o ignora las promesas hechas a Abraham. Ese es un error en el que muchos caen también, y tenemos que cuidar no caer en eso. La relación, hermanos, correcta es un cumplimiento que trasciende. El nuevo pacto realiza lo que Abraham recibió en promesa, pero lo realiza, hermanos, de una manera que supera cualitativamente la administración abrámica. Abraham recibió esas promesas, y en el nuevo pacto se reciben esas mismas promesas, pero cualitativamente superiores, hermanos, con el significado al que apuntaban aquellas promesas. ¿Sí? Tenemos Cristo como la simiente singular. Ahí se tiene el cumplimiento, hermanos. Cuando estudiamos la lección 5, el apóstol Pablo identificaba en Gálatas 3:16 que la simiente prometida a Abraham es singular. ¿Sí recuerda usted? Decía que era singular. Y el apóstol Pablo dice que esa simiente singular se refiere a Cristo. Entonces, todo el pacto abrámico, la promesa de descendencia, tierra y bendiciones para todas las naciones, encontró en Cristo su cumplimiento real y distintivo. No en Abraham, en Cristo. No en Isaac, en Cristo. Es donde encuentra su cumplimiento total y definitivo. En ese sentido, hermanos, el nuevo pacto no contradice ni anula las promesas dadas a Abraham. Hermanos, el nuevo pacto las cumple con una plenitud que Abraham ni siquiera podría haber imaginado, hermanos, en su totalidad. Pero el cumplimiento, hermanos, trasciende esa promesa. Abraham recibió la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Sí? Se le cumplió esa promesa a Abraham. En su simiente fueron benditas todas las naciones. Pero hermanos, en Cristo, según Apocalipsis, porque muchos dicen, es que en Abraham fueron benditas todas las naciones porque ahí se originó la palabra de Dios y la palabra de Dios se repartió a todas las naciones. Pero no es solo eso, hermano. En Cristo, según Apocalipsis, capítulo 5:9, dice que esa bendición, hermanos, se derrama sobre todo creyente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, no únicamente de la nación de Israel. Entonces, esa bendición, hermanos, o esa promesa de que sus simientes serían benditas todas las naciones, aplica en Cristo, hermanos. En Cristo, todo creyente que pertenezca a cualquier pueblo, a cualquier lengua, a cualquier nación, puede ser salvo o es salvo. Abraham recibió la promesa de una herencia. ¿Sí? ¿Cuál era, hermanos? Una franja de tierra en Canaán. Pero en Cristo, hermanos, esa promesa de esa tierra no es una franja de tierra en Canaán, hermanos. Es el mundo entero renovado, hermanos. El reino de Cristo aquí en la tierra. Esa promesa, hermanos, de esa tierra, de esa heredad, en Cristo, hermanos, supera aquello. Abraham recibió la circuncisión como señal del pacto.
La circuncisión del corazón es una señal interior de la realidad operada del Espíritu en cada creyente. La misma promesa, hermanos. Ahora, ¿qué nos lleva a concluir esto, hermanos? Una distinción decisiva. Membresía regenerada versus membresía mixta. Aquí está la contribución más importante, creo yo, hermanos, de los bautistas a la teología, de los bautistas confesionales. ¿Sí? Y es que, hermanos, esto nos distingue del presbiterianismo, hermanos, y de otras tradiciones evangélicas, no nada más el presbiterianismo, hermanos. El pacto abrámico, en su dimensión nacional, incluía lo que se conocían como miembros pactuales. A estos miembros pactuales eran descendientes que podían ser o no ser regenerados. Cualquier descendiente. La señal del pacto, que era la circuncisión, se aplicaba a toda descendencia masculina de Abraham. Fuera creyente o no creyente, tenía que recibir la circuncisión. Esto era coherente con la naturaleza de ese pacto, porque era lo que demandaba. Era un pacto con Abraham y su descendencia natural como entidad, pero con la expectativa de que dentro de esa nación habría elegidos que conocerían a Dios de forma salvífica. Y lo hubo, hermanos, muchísimos. El nuevo pacto con Jeremías 31-34 dice con claridad que no podemos equivocarlo, que es cualitativamente distinto, ¿sí? Porque dice: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay miembros del nuevo pacto que no conozcan a Dios salvíficamente. Recordemos que eso ya lo vimos un martes. ¿Qué significaba conocer a Dios salvíficamente? ¿Sí? La membresía del nuevo pacto es exclusiva para los regenerados. Ojo, es exclusiva para los regenerados, no como ideal, no como un ideal hacia el que la comunidad se dirige, o sea, la iglesia se dirige, sino como una condición definitoria de lo que el nuevo pacto es, hermanos. Esta distinción tiene consecuencias importantes, hermanos, tanto eclesiásticas como sacramentales, y nosotros lo protegemos eso, hermanos. Si todos los miembros del nuevo pacto conocen a Dios salvíficamente, por conclusión, la membresía del nuevo pacto es por definición una membresía regenerada. Solamente los regenerados pueden ser miembros del nuevo pacto. Entonces, si la señal externa del nuevo pacto es el bautismo, ¿a quién corresponde el bautismo? Pues a los que manifiestan esa regeneración. ¿Sí? Exclusivamente a ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque se debe de dar mediante la manifestación de esa confesión de fe que viene y que procede de un corazón que ha sido regenerado. Administrar el bautismo a infantes, ¿sí?, que aún no han manifestado ese conocimiento de Dios y que Jeremías lo describe de forma clara, sería aplicar la lógica del pacto abrahámico que ya pasó al nuevo pacto. Y no podemos hacer eso, hermanos. No somos quien. Sería confundir, hermanos, la sombra con la sustancia. La señal, hermanos, tipológica con la realidad, hermanos. Eso es importante, hermanos. Ahora, esto nos lleva a algunas aplicaciones necesarias. Con esto vamos a ir cerrando. Entender todo esto, hermanos, ¿a qué nos lleva en cuanto a una aplicación necesaria? Solamente 4 puntos, hermanos, para cerrar. Primero, la cena del Señor. Me voy a ir para allá, ¿verdad? Permítame un tantito. Aquí está. La cena del Señor como más que un memorial del pacto, hermanos. Y hoy lo vamos a tener en un momento más. Tengamos mucha atención con esto, hermano. El autor de los Hebreos cita Jeremías 31-34 en su totalidad, hermanos. Cada vez que la iglesia celebra la cena del Señor, ojo, no está realizando un ritual vacío, ni repitiendo simbólicamente un sacrificio que necesita que repetirse, hermanos. ¿Por qué no necesita repetirse? Porque fue un sacrificio, nada más. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos.
Lo que estamos haciendo es que estamos recordando y proclamando el pacto que Cristo estableció con su sangre. Date cuenta de lo que significa, hermanos, el momento que vamos a tener ahorita, un momento más. ¿Te das cuenta de lo que te pierdes cuando no quieres participar? ¿Te das cuenta de lo que te pierdes cuando pones más atención a lo que está pasando a los lados? Que a ese momento, hermanos, de la celebración de la Santa Cena, el nuevo pacto, hermanos, que Jeremías prometió, que Ezequiel describió y que Cristo selló en el Calvario, es esa celebración que vamos a tener en un momento más. Las palabras que lo instituyen, hermanos, haced esto en memoria de mí, son un llamado a una memoria pactual, no a un simple memorial, hermanos. Tenemos que recordar quién estableció ese pacto, hermanos. ¿Con qué precio pagó ese pacto, hermanos? ¿Y qué promesas está dando? Date cuenta, hermanos. El Hijo de Dios tuvo que morir, hermanos, en la cruz para hacernos partícipes de ese sacramento. Y a veces preferimos contestar el teléfono. Segundo, hermanos, nuestro acceso a Dios no depende de ningún mediador humano. Una de las consecuencias prácticas del Nuevo Testamento, hermanos, es que el acceso directo a Dios, o el acceso que daba el sistema levítico, hermanos, era un privilegio exclusivo para los sacerdotes. Y era una vez al año. Ahora está abierto para todos los creyentes, hermanos, en cualquier momento. El velo del templo ha sido rasgado, hermanos. El camino al Padre está abierto. Ningún sacerdote, hermanos, humano, ningún sistema sacramental, ninguna jerarquía eclesiástica puede interponerse entre el verdadero creyente y Dios, hermanos. Nadie. Ya está, hermanos, el acceso libre. Esa es la libertad tan radical del nuevo pacto que no tenían los pactos anteriores. Y por eso no puede ser igual. Cualquier sistema religioso que restaure mediaciones, hermanos, humanas entre el creyente y Dios, está regresando a la lógica del Sinaí. No es posible eso. Tercero, hermanos, la suficiencia de Cristo. No hay nada que añadir a esto, hermanos. El nuevo pacto es mejor que el mosaico, es mejor que el abrámico. Es suficiente, hermanos. ¿Sí? La salvación que Cristo proveyó para los suyos, hermanos, es completa. No necesita complementos, hermanos. ¿Sí? No puede mejorarse con nuestras obras, hermanos. No puede mejorarse con nuestras devociones, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, hermanos. Y ojo, hay veces que leemos ese consumado es, hermanos, como si lo estuviera diciendo un hombre que está sufriendo en una cruz porque está a punto de morir. No, hermanos. El consumado es de nuestro Señor Jesucristo. No era el consumado de un moribundo que estaba diciendo, ya lo hice. No, hermanos. Era alguien que con todo poder y con toda autoridad estaba diciendo, se ha cumplido. Lo que habría de hacerse se ha cumplido. Y con autoridad lo he cumplido. Eso estaba diciendo, hermanos. Añadir algo a esa obra, hermanos, sea por méritos propios, por intercesión de santos, por alguna eficacia sacramental, es tratar el nuevo pacto, hermanos, como si todavía fuera insuficiente. Y por último, hermanos, vivir bajo el nuevo pacto, hermanos, es vivir bajo la mediación permanente de Cristo. La mediación de Cristo, hermanos, no termina en la cruz, ni tampoco termina en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco en la ascensión al cielo, hermano. La mediación de nuestro Señor Jesucristo continúa hoy mismo, hermano. Porque te pregunto, ¿habrás pecado el día de hoy? La risita me dice todo. Pastor, todos se rieron, pastor. Sí, hermanos, tenemos ese mediador, hermanos, en este momento, Cristo intercede permanentemente por nosotros a la diestra de Dios, hermanos. Y eso es maravilloso.
Esto significa, hermanos, que la vida cristiana no es un esfuerzo en solitario del creyente por permanecer dentro del favor de Dios, hermanos. La vida del creyente, hermanos, es una vida que se vive bajo la mediación activa y permanente de aquel que nos ha amado y que nos ama, hermanos, y que se entregó por nosotros, hermanos. Cada vez que pequemos, hermanos, recordemos, tenemos un abogado ante el Padre. Cuando dudemos, hermanos, tenemos que recordar que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, hermanos. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado, hermanos, como nosotros. La diferencia, hermanos, grandísima. Fue a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero eso, hermanos, debe producir una paz tremenda en nosotros. No ocupamos nada más. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de poder reunirnos, mi Dios, para en este día glorificar y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, y te suplicamos que tú sigas siendo en nosotros hasta en este tiempo, mi Dios, que hemos de pasar en la celebración de la Santa Cena. Te pedimos por esta iglesia, mi Dios, por aquellas iglesias también que están en Obregón. Señor, haz que permanezcamos fieles, mi Dios, en todo momento. Y que manifestemos también esa misericordia, mi Dios, que tú has tenido con nosotros, pero también que la manifestemos con el prójimo. Te suplicamos, mi Dios, por esto. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.